Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos como cada sábado en su espacio tocando el manto de Jesús. De este lado su hermano Ángel Darío Reyes, acompañado de dos grandes hombres de Dios, dos grandes ministros. Decimos grandes porque tienen el Espíritu Santo y Dios los ha facultado para predicar y enseñar su palabra. Conmigo está nuestro hermano Anderson Pérez, que siempre nos acompaña. Amén, amén. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Espero que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Ya escucharon mi nombre. Mi nombre es Anderson Pérez. Evangelista y maestro de la palabra del Señor. Aleluya. Tenemos con nosotros también a un amigo y hermano en Cristo, nuestro hermano Máximo Adames. Muchas gracias, mi estimado amigo entrañable Ángel Darío Reyes. Qué bueno estar nuevamente en estos predios de Sur FM. Un honor estar aquí para dilucidar unos temas muy importantes relacionados con la palabra de Dios, el alimento que no perece. Aleluya. Tú eres de la familia, Máximo, porque tú tuviste un programa acá que luego se trasladó para la Red Nacional Cristiana. Exacto. Jesucristo, ciclo vital de la familia. Está en pie, ¿verdad? Seguro. Hoy mismo a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde hoy. Perfecto. Él es locutor y es un maestro de la palabra del Señor también. Entonces, nuestro amado Máximo Adames, evangelista y maestro, estará con nosotros. Y no, Máximo, estaremos también contigo allá, en cualquier momento. Seguro. Okay, para allá, para que también trate de esos temas gloriosos que siempre nos tienen acostumbrados allá. Gloria a Dios. Que la gente ya siempre lo espera. Siempre ha sido un placer. Entonces tenemos un tema bastante interesante hoy para la audiencia que cada sábado está con nosotros y para otros que van a sintonizarnos. Hay personas que por accidente, Anderson y Máximo, han sintonizado este programa y me han testificado que Dios los ha bendecido de una manera extraordinaria. Amén. Decimos por accidente, pero en Dios no hay accidentes ni coincidencias, sino propósitos. Que Dios los ha guiado, han ido a buscar quizá música, otra cosa, y se encuentran con nosotros. De una manera u otra Dios los guía. Dios guía a sus hijos. Cuando hay un propósito, mira hermano y amigo, Dios hace que se cumpla. Amén. Hace que se cumpla. Así es. Bendito sea el Señor. De hecho, el tema de hoy tiene que ver con llamado. Así es. Respondiendo al llamado. Respondiendo al llamado celestial. Así es. Respondiendo. Hay un llamado. Vamos a comenzar con esto. Correcto. Hay un llamado celestial. Así es. Hay un llamado es general. Amén. General para todo ser humano y hay llamados muy específicos. Sí. Amén. Entonces, todo ser humano está llamado para servir a Cristo, Así es. para que no se pierda. Así es. Para que no se pierda. Todo el mundo, no hay un ser humano que no sea llamado por Dios, Así es. que no tenga el llamado de Dios para servirle. No hay un solo ser humano. Escuche, si usted piensa que usted no fue llamado por Dios para servirle, está equivocado. Estamos diciéndole de parte de Dios y por su palabra que todos somos llamados para servir al Señor. Así Todos es. somos llamados. Así Un llamado especial. Correcto. En ese sentido, en cuanto a servir a Cristo. De hecho, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí están todos. El universo completo de las personas. Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que responda en fe, ¿verdad? Sí. Responda en fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así Hay es. que responder ese llamado, pero Cristo murió por todos. Amén. Máximo, Cristo no dejó a nadie fuera del radio de acción salvífico. Así es. Amén. Así es, porque el Señor vino a morir por todas las personas, por la humanidad, por el universo completo de personas. Entiendas el mundo, los seres humanos en sentido general. Y es bueno aclarar esto porque sabemos que hay ciertas enseñanzas por ahí de personas que dicen que solo algunos tienen ese llamado de Dios, que solamente algunos se les va a abrir la puerta y otros están totalmente condenados. Sí. Y entonces ahí limita. Destinado para perderse. Destinado, exacto. No, eso no es. Y de verdad que Dios es amplio en misericordia y dice
el texto, primera de Pedro, no queriendo que nadie se pierda, que Amén. ninguno perezca, ¿verdad? Amén. Sí, La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Así es. Amén. Es un tema muy, muy interesante porque lo que establece la Biblia, aún en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Oh, yo estoy a la puerta y ya. Si alguno Jesucristo. oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo que él está diciendo es, sí, el llamado está. Él te llama, ahora la decisión lo toma usted. Tiene que responder en fe, en fe y obediencia. Sí. Así es. Ahora, la antítesis de esa doctrina, Máximo, que es una doctrina Totalmente. que excluye a algunos, ¿verdad? E Claro. incluye a otros, Así es. donde unos son predestinados para salvación, otros son predestinados para perdición. Está el universalismo, la antítesis. Claro. Es que Cristo murió por todos y que todos se van a salvar. Pues Cristo murió por todos los pecados. Sí, sí, Y que también Cristo murió por todos los pecados, pero tiene que haber una respuesta del ser humano, como Sí. decía Anderson, así es, de fe y obediencia. correcto. Es decir, la gracia de Dios abunda, sobreabunda. Hay gracia para el peor de los pecadores, para todo el mundo. Así Ahora, hay que responder en fe, hay una responsabilidad humana. Esa es la doctrina verdadera. es. Correcto. Ya dijiste una donde se excluye a personas, ¿verdad? Así Sí. es. Y ahí está la otra, el universalismo, donde ya como Cristo murió por todos los pecados, todos serán salvos. Claro. Que también es otro problema. Un extremo también. Es de un la- extremo. De la doctrina, ¿cómo no? Así es. Es un extremo, es un extremo. De verdad que si fuera, alguien dijo en una ocasión, si fuera por Dios mismo, todos se salvaran. Sí. Y también si fuera, pero por la razón por la cual muchos no se salvarán o no se salvan y muchos sí, es porque hay una voluntad humana. O Libre sea, albedrío. el libre albedrío, Sí. que es la capacidad de elegir entre el bien y el mal que Dios, con el cual Dios dotó al ser humano. Es decir, el hombre no es un robot, no Así es así una es. Un máquina, autómata. un autómata que se le puso un chip y ya va a responder. No, es increíble que hasta en el mismo cielo, uno dirá, óyeme, el lugar más sagrado, más, Sí, más sí, santo, sí, más sí. puro, Sí. hubo Libre rebeldía, exacto, el libre albedrío y rebelión, amén, contra la máxima autoridad, nuestro Padre Celestial. Así es. Muchos no prefieren utilizar esta frase, el libre albedrío, porque lo utilizó un ateo, pero la idea es libertad de escogencia. Sí. Libertad de escogencia. Así es. Y muchos dicen libre albedrío, pero la idea es esta, libertad de escogencia. Y qué triste que usted esté con una persona que no lo ama. Así es. Que esa persona esté con usted por compromiso. Por esto, Claro. por esto Alguien habló un día y hay una frase que dice que un matrimonio obligado. Obligado. Más fuerte que un matrimonio obligado. Eso es duro. Eso es duro, Máximo. De hecho, yo no sé, Dios tenga misericordia de los violadores. ¿Usted sabe lo que es tomar a una mujer o a un hombre? Porque hay violadores de hombres. También, wow, sí. Hay violadores de hombres. Increíble, También. seguro, Entonces, seguro. Pero vamos a poner el caso de una mujer mujer. porque son más vulnerables. Sí. Entonces, violar a una persona Así. sexualmente Wow. para que esté a la mala llorando, diciéndole por favor, ten misericordia de mí. Dantesco, claro. Y entonces estar y sentir placer, eso es algo sádico, Sadismo. eso es un Claro, problema. Es algo animal, se escucha fuerte, pero es Sí, algo animal. sí. Entonces, Dios, que es puro, no quiere que las cosas sean así. No, se Seguro, ama. sino voluntariamente. Voluntariamente, es bonito cuando la persona decide adorarle. Sí. Que no la adora bajo una programación, bajo una programación, sino Así es. voluntariamente. Es hermoso, es hermoso. Claro que sí. Pero hay que responder al llamado. Cristo murió aún por el más vil de los pecadores. Yo dije aún por el más vil, pero la Biblia dice como que primero por ellos. Primero, ¿Qué cosa? Sí. Él murió primero por el más pecador. Sí. Por eso dice la Biblia que el Hijo del Hombre no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Amén. Correcto. Y bástate mi gracia, porque mi poder se muestra perfecto en la debilidad. Alabado sea Dios. En la Así es. debilidad. Sí.
Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, Señor. Y yo una vez hablé aquí, creo que fue aquí, sobre la palabra griega que se utiliza para perdido, para perdido. Que esa palabra griega es una palabra que no solo implica perdido en cuanto a desorientado, desubicado, es apolumi, el griego apolumi, que significa básicamente en el griego destruido, deshecho por completo, podrido. Como por ejemplo una fruta se perdió, fulano se perdió, está destruido, está desechado, está... Entonces la palabra aquí que se utiliza es más allá de alguien que está desorientado, que no sabe cómo retornar a un camino, a un lugar del cual salió, Sí, correcto. del cual partió, sino destruido. Entonces, si Cristo vino a buscar lo más podrido, lo más inservible de manera especial, es interesante. Claro, claro. Es decir, que si usted entiende que usted no es digno del Evangelio, Así es. si usted entiende que el Evangelio, que Cristo no murió por usted de manera especial, Así es. mire, le doy la noticia de que Jesucristo murió de manera especial por el que está más hundido. Wow. Así es. Por el que está más hundido. Seguro. Y Cristo priorizó, dijo, yo quiero primero buscar a esta gente. Wow. Porque esta gente necesita más. Alabanza, sí. Bendito sea el Señor. Si estás en las drogas, la promiscuidad, tienes una cadena espiritual grandísima que no te permite avanzar. No sé por lo que estás atravesando, pero que Jesucristo murió por ti de una manera especial. Así es, así es. Ahora responda al llamado. Así es, así es. Wow, Respondiendo al llamado. Así es, porque de verdad que la puerta está abierta para todos, como has dicho Ángel, no importa la más abyecta o vil condición en la que te encuentres. Oye, es tan sorprendente esa realidad de lo que hablas, que el mismo Jesús, cuando Judas va a donde él Sí, a entregarlo, sí. dice que aún en ese momento, sabiendo Jesús que lo iba a entregar, Gloria a Dios. le dice una palabra que sorprende a Ajá. todos los que están ahí. Amigo. Ajá. Sí. Ajá. Amigo. Oye, Lo llamó amigo. que cualquiera dirá, oh, pero Enemigo. venga, enemigo. Venga acá, pero Enemigo. aquí está mi enemigo que, No, que me vino a amigo, entregar. amigo, Amigo, como amigo. quien dice, todavía te puedo perdonar. Sí. Si Judas hubiera recapacitado como Pedro que negó a Jesús, claro, se había dicho, pero era porque ya el Señor sabía lo que iba a hacer, pero la puerta estaba abierta para todo aquel Sí. en aquel tiempo y Sí, todavía hoy que quiera, que opte, que tome esta decisión, esta actitud, que es la actitud más sabia que puede tener cualquier hombre sobre la tierra, venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mira, Máximo, nos metimos en un terreno Tremendo. delicado porque muchos dicen, no, Judas estaba predestinado para perderse. Amados, si Judas se hubiese arrepentido, Claro. con el arrepentimiento del cual habla la Biblia, metanoia en griego, Dios lo hubiese salvado. Sí. Digo griego porque el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego, y esto lo hemos dicho por aquí. Sí. El Antiguo Testamento en hebreo y algunas partes en arameo. Sí. Entonces, no se escribió en español, No. ni en inglés originalmente, ni en No. ningún idioma vernáculo, Exactamente. sino en estos tres idiomas antiguos: hebreo, arameo y el Nuevo Testamento en griego. En griego. Entonces, la palabra que se utiliza para arrepentimiento normalmente es metanoia, para una contrición del corazón, un cambio de mente, Así es. de pensamiento y por ende de conducta, Correcto. por defecto de conducta. Así es. Sin embargo, cuando Mateo dice que Judas, arrepentido de lo que había hecho, dice el Evangelio de Mateo, hay una palabra que dice que después que Judas entregó a Cristo, dice arrepentido, tiró las piezas de plata que había recibido como pago por la traición, la tiró en el templo. Arrepentido, tiró las piezas de plata en el templo y fue y se ahorcó, arrepentido. Y alguien dijo una vez, me dijo, Ángel Darío, pero Judas se arrepintió. Yo le dije, mira, lo que pasa es que en el español la palabra estar dolido o sentir remordimiento puede traducirse como arrepentimiento. Sí, sí. Pero eso es en el español. En el griego se utiliza una palabra
que aplica de manera especial a remordimiento, Sí. remordido. No se utiliza metanoia, Máximo y Anderson. Se utiliza un término griego que es remordido. El diablo lo que hace es remorder. Amados, el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Convence. Amén. Porque para uno arrepentirse tiene que haber un convencimiento del Espíritu Santo. Uno responde a la obra del Espíritu Santo. Amén. Así es. El Espíritu Santo, Convence. él convence, pero usted responde al llamado. Así es. Ahora bien, ¿qué resulta? A veces usted peca, usted comete un error y viene un remordimiento, una tortura. No es el Espíritu Santo que lo está convenciendo, es el diablo que lo está remordiendo. Sí. O sea, hay quienes confunden esa obra Y lo está y lo torturando. está torturando. El Espíritu Santo no tortura. Y digo esto por aquellos corazones nobles que no quieren hacer lo malo, que no quieren, que tienen respeto a Dios, Sí. que tienen ataduras, Sí. pero tienen cierto respeto a Dios, y cuando hacen cosas malas, cosas muy negativas, sienten cierto remordimiento. Correcto. Y el diablo aprovecha que es un corazón noble para torturarlo. Mira, Sí. caíste, hiciste esto, tú no sirves para nada, quítate la vida, No, te- autodestrúyete, haz esto. Y entonces otros que están buscando a Dios, cuando caen, entonces el diablo los acusa y les dice: tú pecaste, esto no es para ti, Así es. esto no es para ti, devuélvete, deja esto. Claro. Y ellos creen que es el Espíritu Santo que los está acusando, como No. que Dios está guapo mirándolos No. y señalándoles su pecado, cuando es el diablo que los está acusando. Sí. Correcto. Así es. Porque se parecen estas obras. Sí, se Sí. parece. El imitador. El diablo es un imitador. Claro que sí. Como el Espíritu Santo nos convence, que la palabra convencer es iluminar, Así te es. ilumina, te muestra tu pecado, pero también te lleva a un arrepentimiento. Así es. Él te muestra que pecaste para que tú te arrepientas, y produce una tristeza que te conduce a tu venir delante del Señor Amén. Así es. y presentarle tu pecado y ser restaurado, porque la finalidad de esa tristeza, de esa contrición, es que tú seas restaurado cuando es el Espíritu Santo. Correcto. Pero la Sí. finalidad del diablo cuando te está acusando es para destruirte. Así es, así es, así Ah, es. eso es. Correcto, correcto. Que tú entiendas que ya se ha perdido todo, que no hay... ¿Qué tal es para ti? Que esto no es para ti. Y yo no doy para eso. Como cuando la gente dice, yo no doy para tal carrera o para tal... Como que esto nada más es para algunos. No, yo no puedo ser, esto no es conmigo. Sin embargo, la puerta y el llamado, estamos hablando del llamado, es para todo, para la universalidad. Y qué bueno, ¿verdad? Los amigos que nos escuchan, que puedan entender que el Señor los está llamando a ellos también. Y que tú das para esto Y porque que- él nos llama a quien no puede resultar. Exactamente. Amén. Él llama al que da la talla. Al que da la talla. No, Y, sí, y el llamado está para todos. O sea, que todos pueden dar la talla. Todo da la Todo talla. da la talla. ¿Por Sí. quién te va a capacitar? Claro. Entonces, ahí es que entramos con la palabra que no te dejes engañar. Exacto. Si cometiste un error, levántate, párate, que Dios cuenta contigo y Él quiere hacerlo contigo. Al usted expresar eso, me acordé de un testimonio que pasó con un muchacho muy, muy amiguito mío. Me acuerdo que él se convirtió como en el 2011, más o menos. Ajá. Y ya él, como yo era cristiano, él quería también como acercarse a Dios. Él y yo éramos muy amigos. Y se convirtió, pero Él se convirtió Sí. y comenzó a dar frutos. él comenzó a dar fruto, iba a su iglesia, duró alrededor de 7 meses Ajá. siendo creyente. Pero de repente lo invitaron a una fiesta, de esa fiesta que hacen, Ajá. un cumpleaños, había de todo. Bebida y todo bebida y eso. de todo. Y él me preguntó, ¿yo puedo ir? Ya tenía 7 meses. Yo le dije, mira, no te lo recomiendo porque si va, puede pasar lo que sea y tienes que cohibirte hasta que tú no tengas un dominio Ajá, un para- dominio, sí. para sí. poder dominar Tú ese vienes de tipo, ese escenario, quizás. para que pueda dominar ese tipo de escenario y ese tipo de cosas que se van a mover ahí. Sí. Y él me dijo, no, me invitan mucha gente, yo voy a ir, pero no te preocupes, que yo no voy a beber, no voy a hacer eso. Le dije, bueno, ve con Dios y cuídate. Sí. Oiga, escucha el testimonio. Con Dios, Como como Dios dice. te ampare. Sí, Que porque Dios tenga misericordia. que Dios tenga misericordia. Y él agarró y se fue. Ajá. De repente cuando él llega,
Eso él me lo explicó después. Él me dijo, no, que yo estaba sentado normal. Y de repente él se vio bebiendo. Ajá, Él estaba involucrado en el avisado ve el mal y se esconde, Sí. pero el necio sigue derecho. y decir el daño. ¿verdad? Y decir el daño. Sí, entonces, cuando Claro que sí. Bien, vamos a darle paso a una llamadita, vamos a interactuar un poquito. Adelante, Dios bendiga. Sí, Dios bendiga mucho. Sí, sí, parece que se cayó. Perfecto. Adelante. La pregunta que iba a hacer, Sí, adelante. ya que estamos de espiritual. Amén. Por ejemplo, hay una iglesia aquí en este barrio, usted, por ejemplo, de Pedro Frías, ¿En qué sector usted está, amado? aquí en La Piña, En La Piña, muy de bien. Santiago, de Puerto Silvia, Bien. de Blanca. Bien, perfecto. Hay varias iglesias evangélicas por allá. Sí, y hay, por ejemplo, personas, mujeres que van por ejemplo, a predicar, sea a los hospitales o a las cárceles. Y de allá de la iglesia de Hechos 4:12, de San Jiménez, Amén. quiere ir a agregarse a ella, a predicar también a los hospitales. Y va, ¿usted cree que eso se puede o no? Es que somos un pueblo, amado. Somos un pueblo. Muy bien. Gracias por la llamadita. Gracias por la llamada. Bien. Somos un pueblo. Claro. No tiene que haber división Así es. en el cuerpo de Cristo. No, por el nombre de una iglesia no podemos ser divididos. No. Buscamos a un mismo Dios. Claro. A un mismo Dios. Así es. Y lo que hay que hacer las cosas es conforme a la palabra. Amén. Y eso nos une, la palabra de Dios y la fe Amén. en Cristo. Correcto, así es. Que guardemos su palabra. Claro, Somos claro. parte del cuerpo de Cristo. Así que es. todos tenemos que unirnos, ¿verdad? Tenemos que unirnos totalmente. Una causa. Así es. Hace unos días hubo un operativo en el hospital Mañón, que es el seguro. Se propuso Sí. una iglesia, pero entonces cayó un agua tan fuerte, Dios mío, Ángel, que ellos escribieron que se suspendía, Ajá. pero yo ya estaba cerca y llegué un poquito temprano y Sí. fui a hacer la obra. Ajá. Yo solo me encontré con un hermano incluso que su familia, una de Ajá. su esposa precisamente estaba en silla de ruedas y Ajá. bueno, pero me explicaron incluso ahí, qué bueno que llegaste temprano porque la visita es precisamente a esta hora Ajá. y ya casi iban a cerrar. Ujú. Entonces yo pude explicarle al grupo que cuando vayan más temprano, porque si iban a ir tarde a la hora que era como a las 4 y precisamente ahí terminaba. Y yo fui como a las 3. Entonces pude orientarlo por unirme, Ajá. pese al tremendo aguacero que de cero no tenía nada. Y no era de ese grupo. Y no era, bueno, me invitaron, Te invitaron. todos estábamos invitados, pero se había cancelado. Perfecto. Ahí, bueno, en este caso yo opté por ir, aunque tuve el atrevimiento Aunque de... no pertenecía a esa iglesia, me imagino yo. Bueno, ellos me invitaron, lo importante es que estaba invitado, pero quizás el caso aquí es que me atreví a hacer la obra aunque ya se había cancelado. Perfecto. En este caso Te uniste. me uní, exacto, a la obra de Dios. Bueno, Dios conoce los propósitos, ¿verdad? Entonces, posiblemente, y de hecho, me encontré con una persona ahí que oramos por ella y como Dios sabe los planes, se suspendió no con el objetivo de que obviamente era algo quizás dañino ir o algo, sino para lo que precaver a algunas personas que quizás se le hace más difícil, pero ya yo estaba ahí. Entonces Gloria a Dios. ya Hizo la obra. no dije, bueno, hay personas que quizás dirían, bueno, se canceló, me libré, ya yo no quería predicar, no. Gloria a Dios. Ya yo estaba ahí y pude predicarlo, me uní. Te uniste al pueblo de Me uní Dios. al pueblo de Somos Dios. uno, somos Claro. uno. Y Dios se glorificó. Somos Entonces uno. estamos llamados así a estar unidos. A estar unidos. Gloria a Y de Dios. verdad que la unidad es el centro de todos nosotros.
Y en el caso que llamaron, pues precisamente la unidad, les recomendamos Bien. eso, la unidad. Tenemos otra llamada en el aire. Vamos a intentar un poquito, vamos a darle paso, si Seguro. un poco. Adelante. Sí. Entonces resulta que era una mujer que iba a predicar, y recuerda que se llegaba a ella. Y por eso le dije, y después le salió una, que ya no podía ir, porque no podía ir, porque el Señor le había dicho que tenía que ser de una misma iglesia. No. Claro que no, claro que no. Gracias, estimado. Gracias por la aclaración. No. Es que estamos unidos. Somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo en Cristo. Cristo Jesús. A una sola fe, un solo Señor. Solo Señor. Murió por todos. Amén. Claro que sí, No murió claro por que un sí. grupo de gente, murió por todos. Lo que hay que servir a Dios conforme a su palabra. Así Amén. es, así Perfecto. es. Anderson, tú decías ahorita que ese amigo tuyo. Está muy buena la anécdota, vamos a seguir. Tremendo. Entonces, tú le diste un consejo, tú le dijiste, cuídate mi hijo, porque Sí, tú no. saliste de ese escenario. Claro, y apenas tenía 7 meses. 7 meses. Entonces él fue y me explicó después Ajá. que él, dice, cuando me di cuenta ya yo estaba bebiendo. Ajá. Y le dije, está bien, tranquilo, ya lo hiciste. Ajá. Ven, vamos para la iglesia, vamos a orar, tranquilo. Ajá. Y él me dijo, no, ya yo cometí ese Ya error. yo cometí el error. Dije, Yo problema sí, ese, ya yo cometí que yo el lo he error. visto en varios. Sí, y yo no puedo volver a la Hace iglesia sentir esa ahora. incapacidad. Acusado por el diablo. Acusado por el diablo. Yo dije, muchachos, hay gente que han cometido más errores. Derribados, pero no están destruidos. aquí. Vuelve, ven, vamos a la iglesia ahora. Mejor que no. Claro. Oye, le metió Satanás en la cabeza ahí que ya estaba destruido, que ya Que ya- avergonzó sí. a Dios. Sí, que yo como cristiano no podía hacer eso. Y mira, lo hice. Ahora me siento mal, porque mira, y no me siento bien por eso. Y le digo, sí, pero tú te vas a sentir bien. Si vamos a la iglesia, oramos, te humillas ante Dios, ya eso pasó. Pero pudo levantarse. Él no se levantó nunca. Pues yo conozco, Anderson, otros casos. Casos. Así mismo, miren, esto que estamos hablando, yo sé que está hablando a la conciencia de Sí. gente que se ha visto en estos casos o que está en estos casos. Sí. Claro. Conozco a alguien y conozco más de una gente con este caso. Tengo en la mente a alguien de manera especial que cuando se levanta con mucha fuerza, pero cuando cae entiende que todo se acabó. Ay, Dios mío. Pero eso es una obra diabólica. Sí. Porque Jesucristo murió por tus pecados Sí. y aún por el más vil de los pecados. Claro que sí. Y voy a decirte algo. Si tú tuvieras tienes una guerra espiritual y entonces entiendes que estás cayendo y estás hasta cierto punto desacreditando el evangelio. Si de corazón tú quieres salvarte, Dios no quiere verte fuera, Dios quiere verte más dentro que fuera. Amén. Es decir, Él se sentirá más mal si tú te descarrías. Amén, claro. Dios no se va a sentir más contento, sí, que se bueno vaya, que se porque sí, que se vaya, porque verdad No, sí. está causando mucho problema. No, No, No viene. Dios se va a sentir más mal tú yéndote. tú yéndote. La peor cosa que tú puedes hacer es irte o quedarte destruido. Dios no quiere que tú te quedes deshecho, destruido abajo Desigual. o derribado, porque dice la palabra derribado, pero no destruido. Muchas veces estamos derribados, pero tú no puedes declararte destruido. Claro, claro. Entonces Dios no quiere ver que tú fracases. Si fracasaste, levántate. Tal como dice la escritura, ¿verdad? Sí, Dice cuando el libro de Juan, el apóstol Juan dice, le escribo para que no pequéis, Ajá. pero si Algunos pecan. alguno pecare, Abogado tiene para comer. abogado tiene para con el Padre, Que es Jesucristo. que es Jesucristo. De Claro. manera que hay una solución. Hay Claro, sí. gente Aunque que el falla. enemigo le dice, Sí, no tiene escapatoria, no tiene solución. sí. Pero Ya esa todo llegó voz, hasta aquí. esa voz no viene del Señor, Perfecto. ¿verdad? Entonces, Ajá. Y un salmo dice, si 7 veces cayera el justo, Pero 7 veces Jehová lo levantará. claro Sí. que sí. O sea que la misericordia de Dios es amplia. Él les dice que es amplio en perdonar. Sí. Amplio en perdón. Y recuerdo, Ángel, que tú decías en una ocasión que Dios se goza más en la misericordia que en el mismo juicio. Exactamente. Eso- Dice la palabra, esa es la palabra misericordia de Dios. triunfa sobre el Sobre el juicio. juicio, sobre el juicio. Sí. De manera que la puerta, la misericordia de Dios está y los brazos extendidos, ¿verdad? Ese Cristo que murió por la humanidad, fíjate cómo murió con los dos brazos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Tremendo, tremendo. Como
vengan hacia mí. Sí, sí, exactamente. Estoy Sí, dispuesto. Muero por ustedes, Muero por acérquense ustedes, a mí. acérquense a mí. Venga. Él podía morir de otra forma, claro, Sí, derramando sangre, porque era como estaba Es estipulado. interesante, Máximo. Eso. Sí, porque Yo no había pensado en eso. sí, es algo simbólico. Él Sí. murió crucificado con los brazos abiertos, como sí. quien dice, heme aquí, Heme aquí. muero por ustedes y vengan a mí. Venga, que yo lo voy a Ven abrazar. aquí, envíame aquí. Es interesante eso. Claro. Es interesante. Sí, de manera que le hacemos a los amigos ese llamado, esa arenga, que es el target, el objetivo, Sí, sí. uno de los principales de este programa, que esos amigos puedan, ¿verdad? Resurgir de las cenizas, entender que la verdadera vida está en Dios, Amén. que sin Dios todo es vanidad, no hay una vida que pueda llamarse vida propiamente, Perfecto. sino que Dios es el que da la verdadera felicidad y que puede cambiarte, transformar tu vida, como Así es. decía nuestro hermano Ángel, metanoia, cambio por dentro, Sí, el cambio de mente. arrepentimiento. un cambio de mentalidad, una nueva esperanza, un nuevo amanecer, un norte, Sí. un nuevo rumbo de tu vida. Pero tienes que arrepentirte. Tú dijiste, metan hoy al cambio de mente, de parecer. Correcto. Ahorita citaba un salmo que no recuerdo bien la cita precisa. Si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Pero dice el justo. Así Oigan, no dice el charlatán. No dice si 7 veces cayera el charlatán, Jehová lo va a levantar. Claro. Y no hay justo ni a un uno. Vamos a aclarar esto. No hay justo ni a un uno, pero justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Es decir, tenemos la justicia imputada de Cristo. Exactamente. ¿Qué es lo que quiero decirles de manera esencial? Que si una persona quiere agradar a Dios, Dios lo va a levantar cuantas veces sea necesario. Así es. Si no es un charlatán, si no es una persona profana que no respeta a Dios y de verdad quiere avanzar, y el 7 es un número simbólico, representa plenitud, Anderson y Máximo, Así es. plenitud. El 7, cuantas veces cayere un ser humano Claro. que quiera agradar a Dios, que no quiere estar caído, Claro que no sí. quiere fracasar Claro. y que clama a Dios, Así es. Dios lo va a levantar cuantas veces caiga si de verdad quiere agradar a Dios. Wow. Amén. Dios lo que no va a levantar es a una persona irrespetuosa que no teme a Dios en nada Y no quiere agradar a Dios. y no quiere agradar a Dios. Así es. Así Pero es. si quiere agradar a Dios, mire, levántese. Aleluya. Escuche, levántese. Que Dios no quiere verlo postrado, Dios quiere verlo contento y en victoria. Y Él lo llamó para eso, llamado por Dios, respondiendo al llamado de Dios. Amén. Así es. El llamado de Dios es para la victoria, el llamado para vencer. Yes. Amén. Dios no te llama para derrota, para que te quedes ahí. Claro. Él te llama para que seas diferente. Y compró los recursos en la cruz del Calvario para darte la victoria. Es decir, Amén. Él te ha capacitado ya a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Así es. Así Cristo es. murió no solamente para que tú seas perdonado, sino para fortalecerte y para que venzas. Así es. Así es. Todo aquel que está en el mundo, que respira, tiene la capacidad de salvarse. Amén. No la oportunidad solamente, no la capacidad. Así es. Así es. Por eso dice un versículo bíblico en Isaías capítulo 35, y será llamado este camino, el camino del evangelio, camino de santidad. No pasará por él cosa inmunda, pero luego dice, el que anduviera en este camino por torpe o por débil que sea, no se va a extraviar. Así es. ¿Por qué? Porque Dios lo va a fortalecer. Amén. Así Es es. así. Bástate mi gracia, porque mi poder se muestra perfecto en la debilidad. Excelente. Así que el tema de hoy es respondiendo al llamado de Dios. Tremendo. Nos vamos a una pausa y seguimos en este su espacio tocando el manto de Jesús. Aleluya, aquí estamos de vuelta en este su espacio tocando el manto de Jesús. A veces fuera del aire tenemos una tertulia, tenemos un conversatorio muy interesante concerniente al tema, porque estos temas que tocamos a veces se tornan bastante caldeados, interesantes, Sí. inquietantes. Sí. Amén. Y tras bastidores, como dicen por ahí, nos quedamos platicando. Yes. Bien, vamos a irnos a algunas porciones bíblicas que tienen que ver con respuesta a llamados. De manera especial al llamado celestial. Así es. Así es. Bueno. Ajá. Ajá, tenemos un primer caso, Máximo, Adames. Así es. El caso de Isaías. Seguro. El clásico pasaje en que se escucha una voz donde se pregunta, ¿quién enviaré?
Y entonces alguien responde. Vamos a ver Máximo Adames. Amén. Tienes amén. este pasaje bíblico. Así es. Y empezamos así con este porque es quizás el más conocido, ¿verdad? Dentro de la alta gama de canciones, de espectro de canciones que hay, pues esta es a la que más se alude. Deme aquí, envíame a mí. Es decir, que hay muchas canciones cristianas que toman como base este pasaje que vamos a leer, amado oyente, Amén. de Isaías capítulo 6, ¿verdad, Máximo? 6, correcto. a partir del versículo 8. Búsquelo en su Biblia, amado. Si usted tiene su Biblia cerca, búsquelo. Isaías 6, 8, un pasaje muy clásico. Oiga, vamos a tocar un pasaje muy conocido en el plano cristiano y vamos a ver por qué este pasaje es tan conocido en el plano cristiano, Así que es. tiene que ver con llamado, con el llamado celestial. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 6, Ajá. y si podemos ver unos versículos anteriores para saber el contexto, lo que Bueno. nos están escuchando. Perfecto, muy bien. Dice el versículo 6 adelante, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Oiga eso. Después oí la voz del Señor. Aquí aparece Señor con S mayúscula. Es el Señor del universo. Así es. Que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Wow. Y sigue diciendo. Esta voz, claro, sigue el texto refiriéndose a que cuando esa voz se expresa a manera de pregunta, dice, entonces respondí yo, Isaías, en este caso, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. El hebreo ineni significa, viene del hebreo ineni, heme aquí. La expresión heme aquí. Así es un vocablo hebreo, especial, y que significa aquí estoy, aquí me muestro, sí. Mírame aquí. Perfecto. Y habla de solicitud, habla de estar presto a cualquier sea el requerimiento de la persona que requiere. Estoy disponible. Estoy disponible, estoy Respondo. a tu voluntad. podemos decir, ¿verdad? Sí. A tu voluntad, ¿qué quieres? A veces cuando alguien llama a otro, ¿en qué puedo servirte? Sí. ¿Verdad? Son frases que uno usa, porque quizás en nuestro vernáculo, lenguaje vernáculo, casi nadie utiliza este término. ¡Ven aquí! Ajá. Uno dice, aquí estoy, dime. Aquí estoy. Nosotros quizás con un lenguaje diferente, ¿verdad? Vallano, dime, aquí estoy. Hay gente que dice, dime a ver. Dime a ver, ¿qué es lo que? Dime, ¿qué es lo que? Dime a ver, en lenguaje así. Dominicano. Claro. Pero el heme aquí allá en el hebreo era muy común. Oh, perfecto. Y luego vamos a estar, ¿verdad? Leyendo qué personajes emblemáticos de la Biblia Respondieron de esa manera y cómo Dios luego utilizó su vida. Amén. ¿Verdad? Bendición. De una forma especial. Entonces, en este caso, Máximo Adames, este es Isaías, el profeta Isaías. Correcto. El profeta mesiánico, le llaman el profeta El quinto mesiánico. evangelio, sí, a Isaías, exacto, como le llaman muchas veces, porque fue el que más habló de Jesús. Perfecto. En el Antiguo Testamento, el profeta que más se refirió a Cristo, como tú lo dices, el profeta mesiánico. Perfecto. Y que, dice visión y llamamiento de Isaías. sí, porque tuvo una visión, óigame, extraordinaria, donde él creía hasta que iba a morir. Óigame, dice la palabra de Dios que no hay quien vea a Dios y viva. Sí. Pero, y esto es lo que pasa con él. Siempre en aquellos tiempos tenían ese temor. Ay, Dios mío, voy a morir, estoy viendo la gloria de Dios. Sí. Entonces dice... Él pensó que iba a morir cuando Dios se le reveló. Así es. Porque dice que él mismo dijo, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey.
Santo, santo En Dios. otra palabra, ya se daba por muerto. Dijo, bueno, aquí está la Ya misma se le gloria. reveló la gloria de Ya se Dios. reveló la gloria de Dios y todos sabemos que en este cuerpo humano no vamos a resistir ver de manera pura, de manera De tener un contacto contacto directo tan con Dios. directo, claro, de tal forma que quedamos vivos, jamás, porque Dios sí se manifiesta, pero es un pequeño, comparado con toda su gloria, un pequeño, digámoslo así, celaje de su gloria, Un destello de su gloria. destello de su gloria. O sea que, pero lo que Isaías vio fue tan grande Se asustó. que se asustó, dijo, Dios mío. Bueno, Juan también dice que cayó como muerto, pero Juan el apóstol. Juan, el que tuvo la visión del Apocalipsis, Muy bien, tuvo una visión con Cristo y cayó como muerto a sus pies A sus pies. cuando Jesucristo, el Cristo resucitado y glorificado se le presentó. se le presentó. Entonces, cuando él cae, él se asusta, dice que voló hacia él uno de los serafines, ¿verdad? Porque aquí está hablando de uno de los ángeles. Sabemos que los ángeles están organizados. Esto es un tema que Hay serafines, querubines, arcángeles, ángeles. Hay diferentes categorías hace diferente de ángeles. de ángeles. Entre los, viene de mensajeros, ¿verdad? Ángel. Aquí fueron serafines. Así fueron serafines en este caso. Amados oyentes, son unas clases especiales de ángeles que se llaman serafines. Serafines, Hay diferentes clases de ángeles. correcto. Es bueno aclarar. Es bueno aclarar esto. En el mundo de Dios espiritual están esa gran cantidad de ángeles que dice que son ministros a favor nuestro. Dios lo tiene, además de que son seres que Dios lo comisiona para algo muy especial están en la tierra. Entonces dice que Dios le habló y él le dijo, heme aquí. Entonces, basándonos en heme aquí, es la actitud que debemos tener, incluso los amigos que hemos hablado del llamado de Dios, deben responder o pueden responder con esta, heme aquí, Señor. Heme aquí. Pablo dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Heme aquí. ¿Verdad? Pero quiero aclarar al máximo, antes que entremos de lleno al heme aquí de Isaías, a la respuesta de Isaías, que Dios se le puede revelar a alguien y no quedar impactado si Dios amortigua y prepara el escenario. Porque es que yo he escuchado personas que dicen, es imposible que tú hayas visto un ángel, porque si tú ves un ángel de seguro caes. Miren, amados, escuchen, estamos en la radio, pero otros nos ven por las redes. Mis amados, Dios prepara el ambiente. Por ejemplo, cuando Cristo resucitó, Él resucitó glorificado, con un cuerpo glorificado. Y se le presentó a los apóstoles, y los apóstoles no quedaron postrados, ni tampoco pasó algo extraordinario. Incluso Tomás tocó a Cristo. Claro. Tomás tocó a Cristo. Por incrédulo quería, cuando Cristo apareció a los apóstoles, que Tomás no estaba un domingo, que los discípulos le dijeron, maestro, que le dijeron a sus compañeros, el maestro apareció. El maestro resucitó y se nos apareció. No, eso es mentira. Si yo no toco sus llagas y el costado, entonces yo no voy a creer. Y yo sé que le traspasaron el costado con una lanza. Yo no creeré. Entonces Cristo apareció el próximo domingo a todos los apóstoles. Y Tomás tocó a Cristo, lo tocó. Es decir, Cristo se dejó tocar. Si bien a María le dijo, no me toques, pero la expresión a María, no me toques, porque todavía no es el tiempo, es no te quedes conmigo, es decir, no te aferres a mí. Porque la expresión es no te aferres a mí, porque María quería abrazarlo y quería quedarse con el maestro. No me toques, porque todavía es decir, no es el tiempo de que tú me tengas para siempre contigo. Pero hubo personas que le tocaron. De hecho, hubo mujeres que besaron sus pies. En Mateo dice que cuando Cristo se presentó, mujeres lo adoraron y besaron sus pies. Es decir, Cristo preparó el terreno. El evangelista Gille Ávila dijo haber tenido un encuentro con Cristo en par de ocasiones, donde Jesús se le presentó
Y él no quedó postrado ni tampoco quedó traumatizado. Sí, Claro, claro. Lo que pasa es que Dios prepara el terreno, sí, Dios prepara el ambiente. el ambiente. Sí, Y cuando a Manoa se le presentó el ángel de Jehová habló con Manoa. sí, Y Manoa tuvo un encuentro natural con él. sí, Y cuando Jacob tuvo el encuentro con el ángel, Así es. él tuvo un encuentro natural con un ángel. sí, Y los ángeles que se le presentaron a Abraham, sí, Claro, la Trinidad. ajá, platicaron con Abraham. Es decir, que un ángel en su esplendor puede provocar sí, una reacción fuerte en su Sí. esplendor. Pero Dios en su sabiduría prepara el terreno. El terreno. Porque Dios limita ese poder, te prepara. Eso es como el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no, eso que sienten los evangélicos de que el Espíritu Santo, si Dios pusiera el Espíritu Santo en una persona, eso es tan grande, el poder de Dios es tan grande que no soporta el Espíritu Santo. No, Dios lo que te da es un destello, sí, un poquito, una chispita, como dijo alguien. sí. Y con esa chispita tú te enciendes. Eso es más que Te 220. enciendes. Y usted ve que hay gente que bromea cuando ven a alguien que siente la presencia de Dios, hermano y amigo, oiga, eso es una chispita de Dios. Sí, Hasta donde Dios te permite y Él te capacita para tú recibir esa presencia. sí, Y si el poder de Dios es grande, hágase de cuenta que usted toma un cable de 210 voltios, para no poner 220. Ajá, 110 voltios y usted lo toma y dice, sí, yo siento la corriente. No, usted va a levantar la mano. O va a decir, oye, me estoy dando, ayúdenme. Exacto. Va a moverse porque siente corriente. sí. Siente corriente. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Cuando el poder de Dios llega, usted tiene que levantar la mano o decir aleluya o pasa algo. Claro. Ahora, hay desórdenes. Si vamos a aclarar, amados oyentes, Sí. hay desórdenes. Claro. Y hay exageraciones y ahora mismo yo censuro esto por aquí, me siento mal con personas que han desacreditado el evangelio por las redes. Sí, en ese sentido, Así sí. como la iglesia de Corintio, que también era un desorden, un caos. Sí, porque ya lamentablemente, digo lamentablemente, porque la tecnología no vino para, es decir, no debería ser utilizada para mal, Claro. pero la tecnología está siendo utilizada en el plano evangélico hasta para mal. Sí. ¿Por qué? Porque ahora mismo muchos cristianos, entre comillas, están desacreditando el evangelio. Sí, eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Porque piensan que Anderson, todos los cristianos son iguales. somos iguales. No. Sí. Se siente el poder de Dios. Sí, Hay eso sí. poder de Dios. Eso El sí. tema del hablar en lenguas es real. Sí, Y las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, hay gente que lo hace en la carne. sí. Lo hace de manera mecánica. Y entonces, sí. entonces el que no conoce a Cristo, Sí, el que quiere servir a Cristo, ve eso como un relajo. seguro. Y lo grande, Ángel, dentro de ese mismo contexto, hay incluso sectas, para no decir iglesias, que están enseñando, dando cursos para hablar en lengua. Oiga, Es un relajo. ¿sabe lo que es eso? O sea, Eso viene del Espíritu Santo, es algo espontáneamente, espontáneo. totalmente. Eso es Dice, Espíritu. según el Espíritu le daba. Pero, entonces, lo que es una realidad se ha desvirtuado. Pero Sí. ya la gente está dejando de creer en las realidades. Sí, En las realidades. Entonces, amado oyente, Dios es puro. Yes, Cristo es puro. La palabra es pura. yes. Conviértase a Jesucristo. Habrá charlatanes. Cristo lo advirtió. Trigo y cizaña. Exacto. Cristo lo dijo por antelación. Él lo profetizó para que usted no se espante. Seguro. Va a haber trigo y cizaña. Va a haber negociantes del evangelio. Mercaderes. Mercaderes del evangelio, que lo dice la Biblia. sí, Lo anticipó. Va a haber todo eso. Ahora, usted no deje de buscar a Dios. Usted tiene una sed de Dios. Usted tiene una necesidad de Dios y Dios es real. Dios sana, sigue sanando, sigue salvando, sigue bendiciendo. No deje de buscar a Dios. No deje de creer en Dios por charlatanes, por personas que no merecen ser llamados cristianos. Así es. Y lo digo con indignación, Anderson. sí, porque que... Me siento mal porque es que en verdad Dios es puro y es real. Amén. Claro. Y hay gente que está mirando esto como un relajo. Sí, Claro, sí. como algo más. Sí. Antes se respetaba más el evangelio. Pero claro, porque entonces las redes sociales han expuesto Sí. el corazón perverso de algunos Eso. Sí, y avaro de muchos. Así es, así es. Entonces,
Esto es una situación triste, pero amén. Entonces, ¿qué resulta? Volviendo aquí, Máximo, que quería aclarar eso de que, como tú decías, que cuando uno ve un ángel y cuando la presencia de Dios es algo muy grande que no podemos soportarlo, eso yo creo que va a depender si Dios prepara el terreno, ¿verdad? Exacto. Si Dios prepara el terreno, Dios te capacita para tú recibir lo que Él quiere que tú recibas. Sí, sí, Dios te capacita. Él te prepara. No, Isaías lo preparó. Y prepara el escenario, prepara todo. Prepara Sí. el momento. Así es, así es. Sí. Exacto. Entonces, él fue aquiescente, ¿verdad? Es lo que estamos tratando también de explicar. Fue solícito, heme aquí, aquiescente, positivo al llamado. Respondió. Respondió al llamado. Vamos a decir como los discípulos de Jesús cuando Jesús lo llamó. Perfecto. Ahí tenemos un Mateo que estaba cobrando los impuestos. Perfecto. Sí. Y Ángel, todos sabemos, ¿verdad?, que era de las profesiones más rechazadas, más odiadas por los judíos. Ese fue uno de los apóstoles, ¿verdad? El apóstol Mateo. Mateo, que era cobrador de impuestos antes de convertirse al Señor, antes del Señor llamarlo. Sí. Y dice que Jesús pasó y le dijo, sígueme. Ajá. Y dice que dejó todo. Claro, no dejó la pluma de escribir, porque escribió Mateo. Dicen ahí por ahí algunos que fue lo único que no dejó, porque siguió escribiendo el libro de Mateo. Sí, sí. Pero todos los que estaban ahí por cobrar, él se olvidó de eso. Sí. Imagino el caos que hubo ahí al dejar su trabajo, ¿verdad? Y siguió al Señor. Tenemos a Pedro, hombre, ¿verdad?, del Burgo, pero pescador de profesión. Y es importante, señores, como el escenario de Pedro, cuando el Señor lo llama, porque el Señor le dice, bueno, eres pescador, pero ahora serás pescador de hombres, de almas, ¿verdad? De hombres. Eras pescador de peces, pero ahora serás pescador de hombres. Él le dijo, lanza la red. Oye, qué palabra. ¿Y sabes qué significa la red? Hablando nosotros de ya para nuestros tiempos. La palabra red es net, de donde viene internet. Entonces, ¿qué es internacional? Perfecto. Una red que no se limita, de manera que son medios que, como decías ahorita, muchos lo han utilizado para mal. Eso es en inglés, net. Eso es en inglés, net. Entonces el Señor le dijo, lanza la net, lanza la red, traduciéndolo ahora al inglés. Entonces, ahora se llama, en aquel tiempo era para ese tiempo, pero entonces ahora es internet. Entonces, o sea, internacional. Debe ser utilizada entonces los medios para llevar las buenas nuevas, no llevar esa calamidad de que tú hablabas hace unos minutos, de cómo hay tantos escándalos y caos a través de las redes sociales. Abuso de la gracia de Dios. Abuso, correcto. Máximo, si no hay abuso hay abuso de la gracia de Dios. Sí, claro. Mira, vale aclarar que estas personas dejaron todo por Cristo, pero Dios no te va a pedir nada sino para darte algo mejor. Muy buena, porque Él le quitó una profesión, pero Dios lo respaldó. Es decir, Dios no llama a vagos ni los deja en vagancia. Todos estaban trabajando. Estaban trabajando, pero les asignó trabajo. Es decir, que no fue que dejaron todo y no. Dios ordenado. Utilizó esa actitud porque es como una actitud. Hay gente que tiene esa actitud del trabajo y Dios lo utilizó para su obra. Vemos, por ejemplo, porque Dios utiliza. Y lo respaldó económicamente, en todos los aspectos, lo respaldó. No los exactos, sí, no los usó a vivir una vida de calamidades. Correcto. Dios no te va a quitar nada, sino para darte algo mejor. Si tienes que dejar algo y Dios te dice que lo dejes, déjalo. Correcto. Que Él te va a respaldar. Correcto. Él te va a respaldar. Yes. Si Dios te llama a algo, respóndele. Dios no se equivoca. Yes. Dile, heme aquí. Él no se equivoca. Aleluya. Respóndele a Dios. Yes. Todo el que le respondió a Dios fue bendecido. Amén. Mateo era cobrador, decías, Máximo, de impuestos. Estaba en Capernaum, que era una sede de recolección de impuestos. Sí. Se ve que Mateo era un recolector de impuestos importante. Sí. Entonces Mateo dejó su profesión, pero que no estaba acorde con el llamado de Dios. Tenía que dejarla porque Dios lo necesitaba para algo especial. Así es. ¿Y qué pasó? Dios lo honró. Claro.
y todo lo que dejaron, lo que Dios le dijo que dejaran, Dios los honró. Seguro. Había, mira, tal como dices, era muy difícil que Mateo estuviera, por ejemplo, predicando, siendo cobrador de impuestos, porque eran personas que extorsionaban, Anderson, ¿verdad? Ajá. Eran personas que cobraban de más, eran mal vistos. Mira, se dice que los judíos cuando se levantan le dan gracias a Dios por 3 cosas. Ajá. Número 1, gracias Señor porque no soy publicano. Ajá. Wow. Número 2, y aprovecho y felicitamos a todas las mujeres, ¿verdad? Ajá. Hoy es día 8, Día Internacional de las Mujeres. Oh, eso es Así que Dios me le bendiga a todas y que el Señor la siga bendiciendo y prosperando. Ajá. Y entonces una de las cosas que los hombres daban a gracia a Dios, la segunda es por no ser mujer. Oye, los judíos. En el judaísmo En cerrado. el judaísmo, sí, del machismo, obviamente, Ajá, rampante, cerrado, claro. cerrado. Y el tercero, por no ser gentil. Porque tú sabes, sí. los gentiles eran inmundos, son inmundos. Eran para considerados como perros. perros, inmundos. Sí, claro. Gentes, Oiga, ¿cómo era el judaísmo ortodoxo cerrado? de la Sí. gracia de Dios. Entonces, 3 cosas muy interesantes. Ajá. 3 cosas. Gracias por no ser publicano. Oiga, cómo eran vistos los publicanos. Gracias por no ser mujer y gracias por no ser gentil. Claro, Gentil, claro. eso. No confunda gentileza de No. gentil. No, gentil es no judío, No es judío. decir, estar fuera del pacto. Exacto. Fuera del Fuera pacto. Fuera del pacto. Fuera del pacto. Es tremendo eso. Era Sí. como decir incircunciso. Incircunciso. Sí. Entonces, este era un pueblo muy, Sí. muy exclusivo, se sentía muy Tenía sus exclusivo. características. Exacto. Pero ese era el judaísmo Muy cerrado, Correcto. porque hubo judíos que entendían bien el tema de la gracia de Dios, como estos personajes bíblicos, Daniel, Jeremías, los profetas, no eran así. Seguro. No pensaban así. Seguro. No pensaban así. Y eran judíos. Si eran judíos. Estamos hablando de un judaísmo cerrado. Correcto. De manera, amados, que es importante ver que ellos todos le dijeron, los discípulos, que sí al Señor, y luego el Señor lo comisionó, lo envió a la misión de llevar a la palabra. Es importante ver cómo al principio se le llamaba discípulos, pero ustedes ven que a los mismos discípulos se le llama apóstoles. Eso quiere decir, porque apóstol significa enviado, Apóstoles enviados. y el Señor los envió a llevar la palabra. Primero les comisionó una misión corta, que no era la gran comisión de ir por todo el mundo, sino lo que se llamó la misión de los 70. Fíjate que al principio le llamaba discípulos, y dice que cuando ellos vinieron de la misión de los 70, dice, y los apóstoles vinieron, como que empieza a cambiarle el nombre, porque apóstol ya el Señor lo había enviado por primera vez. Lo que pasa es más Y es- que discípulo aplica a todo seguidor de Cristo. Porque El discípulo apóstol, los apóstoles eran 12. Sí. 12, obviamente. Eran 12 en ese entonces. Sí. Era un grupo exclusivo, específico, para que estuvieran con Cristo de una manera especial. Claro, Entonces, un apóstol es un Claro. llamado especial. claro. Pero discípulos somos todos. Anderson, tú eres discípulo de Todos Cristo. somos Claro. discípulos. Y Máximo, tú eres Todos, discípulo de Cristo todos, también. todos. Discípulos. Porque discípulo- Ajá, somos discípulos. Ahora no somos apóstoles. Significa, no, significa apóstoles, no, sino discípulos, que significa el que sigue a un maestro. Un seguidor de un maestro. Discípulo, un aprendiz, un seguidor, un alumno. Ajá. Por ejemplo, Pablo fue discípulo de Gamaliel. Juan también tenía sus discípulos. Pero los ¿tú me entiendes? apóstoles eran 12. Pero los apóstoles, estamos aquí en los apóstoles, Perfecto, estamos en los 12 apóstoles. Perfecto. Pero viene del término enviado, pero luego es que el Señor lo envía. Luego de ello, obviamente, decirle aquí, en el sentido de que fueron enviados, el mismo Pablo, posteriormente, que fue enviado más a los gentiles, también es apóstol, y le dijo, heme aquí, pero no dijo el término, sino que lo que dijo es, ¿qué quiere, Señor? ¿Tú me entiendes? Sí, Pero lo que queremos significar es que todos fueron aquiescentes al llamado, y esto es en los discípulos. Pero cuando, por ejemplo, nos vamos a el Antiguo Testamento, que es donde primero aparece el término, Ajá. vamos a ver empezar con Abraham. otro pasaje bíblico donde hay una respuesta con esta expresión, heme aquí, que Heme utilizaban aquí. los hebreos. Así es. Y señores,
Muy interesante. Vamos a hablar ahora del padre de la fe El padre de la fe, y el amigo de Dios. el amigo de Dios. Óigame, dos, yo no sé de lo que se están escuchando, cuál de esas dos usted quiere. Bueno, ya él es el padre de la fe, porque Ajá. ya ese es su título, pero sí pueden ser amigos de Dios, los que me están escuchando, porque ahí no está cerrada la puerta. Bien, lo que para ser amigo de Dios hay que tener requisitos. Anderson también y Máximo. Seguro. Amigo de Dios, Dios no comulga con el arrogante, yo he dicho mucho esto por Jamás. aquí, Jamás. no comulga con el no sincero, con el hipócrita. Dios no tiene comunión íntima con los hipócritas ni con los orgullosos, sino con los humildes y con los sinceros. Correcto, correcto. Como El lo que, fue Abraham. el que tiene fe, el que tiene fe es sincero y es humilde. Totalmente. Pueden ser amigos de Dios. Claro, claro que sí. Fue una actitud de Abraham. Abraham fue muy aquiescente al llamado de Dios, porque también dijo, heme aquí, fue humilde en su llamado. ¿Eso está en qué pasaje bíblico, Máximo? En Génesis 22, versículo 1, dice de la siguiente manera, no sé si lo tienes, Anderson. Amén, sí, lo puedo. ¿Lo quieres leer? Bueno, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Wow. O sea que ya es el primer paso para que Dios empiece a obrar en la vida de un ser humano. Amén. Aquí estoy, porque la disposición, primero es la voluntad. Es más, mira, la voluntad es algo tan importante que tú puedes tener, tú quizás no tengas mucha capacidad, pero si tienes voluntad, Dios te puede ayudar. No es que no busque el conocimiento, ¿verdad? Ni prepararse, porque todo es muy importante. Mientras más preparado está, mira cómo el apóstol Pablo pudo llegar a los gentiles y todos lo sabemos. Pero ¿cuánta gente no hay, Ángel, que sí tienen muchas herramientas, pero no tienen la voluntad? Máximo, y en ese escenario en que está escena aquí, que se leyó, eso está en Génesis 22. Eso fue cuando Dios le comisiona a Abraham, le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Claro que vamos a ver. Ese aquí Sí. es en respuesta a que Dios lo está llamando para probarlo. Así es. Para probarlo. Para probarlo. Probarlo. Abraham no tenía hijos. La historia explica, la historia bíblica, que Dios milagrosamente le concede tener un hijo. Sí. A Isaac. Exacto. Abraham era viejo, Sara, su esposa, era vieja. También. Entonces, y estéril, de ñapa. Entonces, tiene un hijo. Abraham está contento, está alegre. El niño ya crece hasta cierto grado. Muchos sostienen que para este episodio, de cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, Isaac tenía cerca de 20 y pico de años, dice Flavio Josefo. Sí, Tremendo dato. Sí, Sí, era joven. A 20 y pico de años. Sí. Y aunque se dice el muchacho, Sí. en la Biblia el término muchacho aplica a una persona joven muchas veces. Sí. Sí. Bueno, eso lo dice Flavio Josefo. De todas maneras, se Es considera. Es un historiador. Es un historiador judío, Flavio Josefo, de la época, Sí. de cerca del 100 Sí. después de Cristo. Así Flavio es. Josefo, que de hecho Flavio Josefo Sí. murió por ahí por el 100, me parece, pero Flavio Josefo presenció la destrucción de Jerusalén del año 70 Sí, y sí. escribió una magna obra conocida como Guerra de los Judíos Sí. y otra muy importante, Antigüedades de los Judíos. Flavio Josefo, un gran historiador judío. Sí. Y entonces Flavio Josefo dice en el libro Antigüedades de los Judíos que este muchacho, Isaac, para esta altura de la historia, Sí. tenía cerca de 25 años aproximadamente. Correcto. Bueno, entonces, Abraham está contento y ya su niño, su muchacho Está creciendo. Está creciendo. está creciendo y es su heredero Sí. Sí. y tiene muchos planes, porque él quería tener un hijo y quería dejar su herencia Así a es. alguien. Y ahora viene Dios y le dice, Abraham, él dice, heme aquí, Heme aquí, ahí está, siempre respondía a Dios, heme aquí, aquí Sí. estoy. Aquí estoy. Mira, Abraham, sacrifícame a tu hijo, Wow. tu único, Sí, tú. a quien amas, Wow. en holocausto, En holocausto. en Tremendo. uno de los montes que yo te diré.
Así es. Yo creo que Dios quiso probarlo fuertemente, porque no solamente le dice, sacrifícame a tu hijo, no, le dice Hace con énfasis. claridad, a quien tú Que amas, tú amas, tu único. tu único. Claro. Como que dice, para que tú lo pienses bien. Sí, analízalo. Wow, tremendo, Tu tremendo. único. Miren, se habla de que es una de las pruebas más fuertes, ¿verdad? Ajá. Los que tienen hijos. Y Abraham Y respondió. Abraham respondió. Lo que Dios no permitió que se efectuara el sacrificio porque era para probarlo. Así Ya es. cuando Abraham iba a matarlo, iba a sacrificarlo en holocausto, un ángel Claro. le voció. Sí. Abraham, Abraham, que también creo que hay un M aquí, ahí, En el versículo 11. en el versículo Sí, 11. Sí. el mismo dice, vuelve en el 11, heme aquí. Sí. Ajá. Sí. Abraham, Abraham. Entonces dice, heme aquí. Heme aquí. Pero deténgase aquí en esto que voy a decir. Cuando Dios le habla al principio, solamente le dice una vez Abraham y él Una dice, sola heme vez. aquí. Sí. Perfecto. O sea, tú Ahora, sabes. Ya para la segunda vez estaba tan entregado Sí. a matarlo que el ángel tuvo que darle voces. Sí. Wow. Y dice, Abraham. Sí. Porque estaba tan entregado a hacer la voluntad de Dios Correcto. que el ángel tuvo que darle voces. No le habló bajito. No, Abraham. Claro, para llamarlo. Fíjese. Fue en 2 veces que tuvo. Ajá, 2 veces. 2 veces pone la Biblia como para enfatizar Sí, Claro. de que voció, porque dice que voció, Sí. de que el ángel dio voces. Claro, Sí. claro. Es tremendo. Entonces Abraham obedeció. Obedeció. Heme aquí. Heme Así como aquí. tú tienes que obedecer. Hay cosas que Dios te pide que Dios te la va a restituir en cosas mejores. Amén. Porque ahí le pidió a su hijo, Sí. sacrifícame tu A hijo. tu hijo. Ajá. Abraham, Lo que más ama. lo que tú más amas. Había esperado Ángel, se estima que alrededor de 25 años. Sí. Porque la promesa del hijo viene cuando él tenía 75 y él lo tuvo a los 100, por ahí. Oye eso. Dios, Abraham quiere un hijo, no tiene porque Sara es estéril, Sara es su esposo oficial. A los 75 años Dios se le promete un hijo. Claro. Él viene a tener el hijo a los 100, ¿verdad? Sí. A los 100 años. Exacto. El niño crece, ya lo tiene, ahora crece. Wow. Tiene 20 y pico de años quizás. Y lo que, según Flavio lo que Josefo, representaba Isaac, el hijo de la promesa. el hijo de la promesa. Y ahora Dios le dice, sacrifícamelo. Mire, amado, cuando Dios pide algo, cuando Dios te manda a hacer algo, respóndele aquí Claro, y dile que sí. seguro. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Así Dios es. lo probó. Claro. Sí. Y como él obedeció, entonces Dios le dijo, mira, por cuanto tú obedeciste mi voz, Wow. tú vas a ser grande. Aleluya. Sí. Y te daré grandes, te daré una gran descendencia, Sí. Sí. como la arena del mar Así y como es. las estrellas del cielo. Claro. Y te haré un gran nombre. De hecho, quiero aclarar que las 3 grandes religiones monoteístas del mundo, Así es. las principales, Así son es. abrahámicas. Son abrahámicas, seguro. El Islam, el judaísmo y el cristianismo Son Claro. Abraham. tienen como origen a Abraham, Abraham. el padre de De las 3 principales religiones monoteístas del mundo. Correcto, Sí. así es. Entonces este hombre llegó a ser grande entre los grandes, Así es. pero le dio a Dios lo que le pidió y Sí. le dijo, heme aquí a Dios. Así es. Tienen incluso a su seguidor, por ejemplo, para ellos, Alá es descendiente de Abraham. Y también Jesús. Bueno, Para Alá, los árabes, Alá es Dios. para ellos, para los árabes, ¿verdad? Para los maometanos, el Islam, ¿verdad? Para los islamistas, Ajá, el Alá de ellos es Dios. es Dios. Ah, bueno, a Mahoma. 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 Perfecto. Mahoma es el profeta. No es el profeta y Alá es Dios. Sí. Entonces, Mahoma, que es correcto el profeta. Es descendiente de Abraham también. De Abraham por Ismael. Claro. Ajá. Incluso- A través de Ismael. Queremos aclarar esto. Miren, ¿por qué Mahoma es descendiente de Ismael? Lo que pasa es que Ismael es el padre de los árabes. Seguro. Sí. Y entonces Mahoma nace en Arabia Saudita, en la Meca. Entonces, como Mahoma nace en Arabia, entonces Mahoma es descendiente de Ismael. Así es. Perfecto. Lo Pero único- Ismael es un hijo de Abraham lo único- que tuvo con una esclava. Que en el Corán, según estudiaba, ellos creen, Ángel, que el que sacrificó no fue a Isaac, sino a Ismael. No, yo creo que no lo dice el Corán. El Corán presenta. O sea, que lo creen porque lo estamos, dice. estamos metiéndonos en un asunto. Pero eso es para dar un complicado, ya- pero vamos a aclarar lo máximo porque ya lo metiste ahí. Vamos a aclararlo.
En el Islam, ellos dicen que a quien a quien Abraham iba a sacrificar era Ismael. Exactamente. Era Ismael y no era Es- Isaac. Es lo que dicen. Ellos dicen que las escrituras fueron torcidas, fueron como que hubo una tergiversación, un desvío. Un copista pues cambió eso y entonces puso que era Isaac cuando era Ismael. Lo que pasa es que Abraham tuvo también otro hijo llamado Ismael, eso es otra historia, se desesperó, Dios le prometió a Abraham un hijo y Sara y él se desesperaron y tomaron a una esclava para que se cumpliera la promesa. Entonces, ¿qué resulta? Eso es toda una historia, Máximo. El punto es, amados, el punto es que obedeció y que hoy es un grande entre los grandes. Seguro. Abraham. Tanto Abraham como Isaac. Pero porque luego vamos a ver cómo Isaac responde al llamado. Heme aquí. Fíjate cómo dice Hebreos, Ángel, dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir, Ajá. Hebreos 11, Ajá. para salir al lugar que había de recibir como herencia, o sea, Canaán. Y salió sin saber a dónde iba. Sí. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, siendo tierra de él, porque Dios se lo había prometido. Pero habitó como si fuera extranjero en tierra ajena, morando en tiendas, que eran casitas temporales que se hacían en aquellos tiempos, porque ellos vivían moviéndose. Era un escenario propio de esos tiempos. Ajá. Con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Hay una razón por la cual ellos dijeron, heme aquí, mira, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Dónde está eso? Eso está en Hebreo 11. Amado oyente, Hebreo capítulo 11. Así es. De manera que ahí habla de cómo él obedeció, de cómo él respondió al llamado. Y como tal como dices, luego dices que Dios lo llama para ofrecer a Isaac. ¿Sabe que hay algunas versiones en la Biblia, algunas versiones bíblicas, que no dice sacrifica, hay otras que sí, pero hay otras que dice ofrece a tu hijo en holocausto? Bueno, pero es la misma idea. Pero lo que quiero decir es Porque el holocausto máximo es un gran sacrificio. sea Pero déjame decirte la ofrecer. diferencia. Vamos a ver. No, claro, porque por eso cuando dice holocausto ya se entiende más, Ofrenda del todo quemada. Sí. lo cual es peor que cualquier sacrificio. Claro. Porque un sacrificio, Ofrenda quemada por completo. ahí es que especifica qué tipo de sacrificio es. Porque si lo deja el sacrificio, solamente subir ese monte, mano, era un sacrificio. Mm. ¿Tú me